Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Muchas gracias, Alex, porque nos está aquí acompañando pues en el estudio que hace posible este programa. Les enviamos un saludo a todos allá que nos escuchan, a los radioescuchas, a los que nos ven posteriormente por los otros medios, por las redes sociales como Radio María Canadá o en YouTube, en Instagram o en Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo, muy agradecida con Dios y pues con ustedes que han hecho posible que este programa ya esté en su tercera temporada, pero sobre todo porque han acogido el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo, a quien en este momento vamos a invocar para que en esta ocasión, en este programa, que es el número 12 de la tercera temporada, vamos a cerrar esta temporada con una especie de conclusión del por qué se vino dando cada uno de los otros 11 episodios, pero lo vamos a aterrizar a través de meditar a la luz de la palabra de Dios a dos grandes, a dos profetas. Ahora de venir analizando y meditando el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, nos vamos hasta el Antiguo Testamento. Vaya, corra por su Biblia porque vamos a estar analizando un capítulo de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y a una cita bíblica que vamos a tocar también de Oseas. Vaya por su Biblia, la esperamos aquí mientras vamos poniéndonos en manos del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Espíritu Santo infundiéndonos en esta mañana, en esta noche, a la hora que usted nos vaya a sintonizar. Y que bueno, los primeros son los de el miércoles a las 9 de la mañana, que les mandamos un abrazo. El tema de hoy es huesos secos. Y para esto vamos a estar analizando a Ezequiel en el capítulo 37. Pero antes vamos a entrar a un contexto y un recordatorio de nuestro caminar en esta tercera temporada. ¿Y por qué? Porque estos 12 capítulos fueron pensados para un crecimiento, porque Dios quiere hijos fervorosos, cristianos fervorosos, católicos que no estemos o nos limitemos nada más a escuchar y a sentir bonito y quedar en la emoción, o que nos limitemos a solo ir a misa el domingo, pero mientras mi vida yo no la cambio y yo sigo con mis iniquidades y yo sigo con mis malos hábitos en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con los del trabajo, conmigo misma,
etcétera. Entonces, Dios nos quiere fervorosos y para eso fue planeado estos 12 capítulos, querido y amado de Dios. Recordando el primero, estábamos observando a Juan el Bautista que desde el vientre de su madre, él estaba enfocado en Dios y el Espíritu Santo estaba en él. Así nosotros hemos sido redimidos por Jesús, hemos sido comprados con precio de sangre y sangre preciosa del Hijo de Dios. Así que somos en dignidad hijos de Dios, familia de Dios, no somos esclavos ya. Así pues, por eso la importancia del bautizo desde bebés, desde pequeñitos, instruyéndonos en las cosas de Dios, para todos los que tienen hijos, nietos. Por eso la importancia de los sacramentos, la confirmación, la comunión, porque ahí vamos adquiriendo esos dones del Espíritu Santo que nos van a permitir seguir enfocados, porque si no, nosotros al ser carne y espíritu, pues nos limitamos en querer e ir a satisfacer a nuestros 5 sentidos, diría San Agustín. Entonces, de ahí veíamos la vida de Juan el Bautista enfocado en Dios, preparándose siempre en esa misión que él tenía y que esa es nuestra misión en la vida. Saber cuál es nuestra misión, ir a Dios. Eso es lo que toda nuestra vida es la meta. Pero el proceso es diferente para cada uno, dependiendo tu estado, tu situación en la que te encuentres. Si tu estado es estar soltero ahorita, pero estás llamado al matrimonio, estás llamado al sacerdocio o estás llamado a la vida religiosa, entonces toca descubrir la vocación, pero toca ir siempre dirigido a Dios, en donde estés. Entonces, para eso Juan el Bautista nos da, pues con su ejemplo de vida, una gran lección de vida, seguir a Jesús y desaparecer para que Jesús crezca. ¿A qué se refiere desaparecer? Y lo veníamos viendo en los demás capítulos. Soltar nuestras heridas, soltar nuestro yo, es lo principal, porque un corazón humilde es quien puede ser capaz de darle ese sí a Dios, porque si no, no le decimos un sí como el sí de María. Necesitamos humildad y muchas veces nos cuesta a todos. Entonces, a veces la humildad la tenemos disfrazada, más bien nuestra soberbia la tenemos disfrazada de humildad. Habría que pedir a Dios que escudriñe nuestro corazón y a través de conocer la vida de Jesús, como lo veníamos viendo en los otros capítulos, donde Jesús multiplica y da de comer a los que lo seguían, pero no un alimento de pan nada más, sino que un alimento espiritual que nunca se acaba. Entonces, como también veíamos en uno de los capítulos esa divinidad que se manifiesta en Jesús, que ahí nos muestra la clave. Dios es uno y trino. Es decir, la Santísima Trinidad, en la Santísima Trinidad está la persona de Jesús, Espíritu Santo y Dios Padre. ¿Que cómo es posible? Entonces son 3. Es uno, es un solo Dios al que adoramos, un solo Dios el que nos ha dado la vida, el que ha hecho toda esta maravilla en la que vivimos, pero más aún, un Dios que nos ama y que es misericordioso y que nos ha hecho su familia, que nos ha hecho semejante a Él. Entonces veníamos también analizando y escudriñando las cartas de San Pablo a las diferentes regiones o ciudades a donde él evangelizó, que él estaba dirigido a evangelizar a gentiles, estaba dirigido a evangelizar a aquellos que no eran cristianos, extranjeros. ¿Qué estamos viendo el día de hoy en nuestras vidas? Un cambio tremendo, un montón de grupos aquí, allá, y yo tengo la verdad y todos se pelean por la verdad, cuando la verdad, el camino y la vida es Jesús. Y bueno,
de ahí venían más capítulos, los 5 panes y 2 peces que estábamos, pues bueno, la gran multiplicación de los panes de Jesús, en donde deja ver cómo Él pastorea sus ovejas. Y nosotros somos esas ovejas, como Él quiere que nosotros reposemos en verdes praderas. Porque el amor de Dios así se hace sentir. Y para eso yo quiero leerles un trocito de el libro de 365 días con el Padre Pío que estoy llevando. Y les quiero compartir, tan pronto como me pongo a orar, enseguida siento el corazón como invadido por una llama de amor vivo. Esta llama no tiene comparación con ninguna otra llama de este bajo mundo. Eso es nuestro Señor. Y como nos lo dice Jesús, nos lo dijo Jesús en su oración sacerdotal, que la vida eterna es esto, el reino de Dios es esto, que te conozcan a ti, Padre, y a mí. Y que vivamos en ellos, que vivamos en Dios. Todas las áreas de nuestra vida. Recuerde que ocultarle un área o no permitir que Dios entre a un área de nuestra vida es como decir, venga, porque yo aquí en mi casa tengo un montón de cucarachas, estoy infestada, venga, le llamo al que se dedica pues a quitar todas esas, cuando nos invaden. No recuerdo la palabra, cuando se juntan un montón de animalitos y bueno, acá combaten eso, ¿no? Algún producto, insecticidas, etc. Entonces es como llamarle a la persona que venga a limpiar tu casa y que te diga, ok, voy a poner el producto y tú le digas, no. A ver, nada más ponga producto aquí, pero en la cocina ahí no me lo toque. Sería ilógico, ¿verdad? Nuestra casa es nuestro corazón, nuestra mente. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás haciendo? Todo eso nos va a definir cómo vamos a estar viviendo. Lo que yo veo, lo que yo leo. ¿En dónde? En los libros. Que ya me compré un cierto libro, pero que me va a desviar de Dios. Y si yo no sé discernir, entonces yo voy a absorber esa información y voy a empezar a tergiversar por no estar a la luz de Dios. Recuerden, hay que hablarle a Dios, porque si le dejamos de hablar a Dios, entonces alguien más nos va a hablar y vamos a caer presos. Vamos a caer presos y a tergiversar todo y nos vamos a secar. Y a ese punto quería llegar. Un cristiano debe permanecer, un hijo de Dios debe permanecer unido al tronco, porque si no, se seca. Y llegan la sequedad a la muerte. Y una muerte a la vida que es Dios. Entonces, ojo con lo que vemos, con lo que escuchamos, que absorbemos, que hoy en día la información está al día en internet y todo, y es impresionante cómo yo escucho personas que dicen, ya escuchaste que esto y el otro, y solo basado en algo que leyeron en Instagram, en algo que leyeron, escucharon a la vecina o al que iba platicando. Fácilmente nos perdemos porque no estamos de la mano del tronco, porque insistimos en decir que yo solo puedo, porque insistimos en no querer soltar esas cucarachas y sacarlas definitivamente de mi casa, que vendrían siendo los malos hábitos que nos llevan después a pecar, a vivir en pecado, a revolcarte en lodo y a hacer tierra árida que después tú misma ya no crees que pueda haber solución. Pero querido y amado de Dios, hoy en día y por muchos lugares, por muchos medios, Dios te habla y te dice, aquí estoy. Toca tu puerta. Jesús tocando a tu puerta para que le conozcas.
para que habites con Él. Y Él nos ha redimido, Él venció a la muerte, ha resucitado y en esa resurrección nos ha llevado. O sea, es que la tenemos tan divinamente hermoso y no nos la creemos. E insistimos en estar secos. Cuando nosotros vemos algo totalmente seco, pues lo desechamos. ¿Pero qué cree? Dios no es así. Dios no nos desecha aun cuando ya estemos completamente secos. Y la prueba está en su misericordia. La misericordia de Dios es infinita. Y por más que tú estés seco, que estás tu sequedad, que tu matrimonio se está yendo abajo, que tienes más problemas que nunca, que antes añoras aquellos momentos en que tu matrimonio iba bien y que no te explicas qué pasó. O por ahí alguno de los dos dejó entrar el mal y ya hubo una infidelidad. Y de esas infidelidades que te duelen hasta los huesos. Quizá usted está sufriendo una enfermedad que precisamente te inmoviliza, que precisamente te deja sin accionar y que dependes de otro, que dependes de otros, que dependes de la medicina, que dependes de la cama y que te sientes secar. Probablemente usted tuvo un accidente y está despotricando y maldiciendo porque no me morí, porque no esto, porque ahora dependes a lo mejor de una silla de ruedas, porque ahora dependes a lo mejor de un pie con prótesis o que te tuvieron que pues quitar un miembro de tu cuerpo y que ya no funcione igual tu cuerpo y entonces ahora tienes que ver cómo suplir y para poder hacer esas cosas que tanto te gustaba hacer. Quizá esa es tu sequedad, quizá tu sequedad sea que eres tan hábil en los estudios y en el intelecto que te has vuelto soberbio. Quizá tu sequedad está en que tu economía está por los suelos y estás a punto de quererte ir al suicidio porque ya no aguantas más las deudas, las responsabilidades que hay que pagar. Quizá tu sequedad está en que has sido abandonado, abandonada, llámese en cualquiera de tus edades. O fuiste y no puedes superar eso, y tu herida te sigue, y tu nostalgia te sigue de haber querido estar o crecer en una familia y no fue así. O tu rabia sobre alguien que te hizo algo. Quizá tu sequedad venga desde atrás y no en tu situación actual, pero no te deja vivir con quien ahorita estás. Quizá tu sequedad sea amargura. Quizá tu sequedad sean 1000 cosas, querido y amado de Dios. Pero ¿sabe quién puede revivir esa sequedad? Esos huesos secos que habitan ahora en tu situación, en tu realidad que ahorita estás viviendo. Dios. El conocer a Jesús nos lleva a conocer al Padre. Y conocer al Padre nos hace vivir en dignidad. Porque solo Él, porque solo Dios es, ahora sí que para Dios no hay imposibles. Quizá tú estás preso, estás presa por haber quizá matado a alguien, por haberle quitado la vida, robado la vida a alguien, por haber violado, qué sé yo. Hay misericordia para todos nosotros, pero el proceso duele, querido y amado de Dios. Sin embargo, como yo estoy leyendo en este libro, es una llama delicada y tan dulce que consume y no causa sufrimiento alguno. Es tan dulce y tan deliciosa que el espíritu siente tal complacencia y queda satisfecho, pero del tal modo que no deja de desearla. Y, oh Dios, es algo tan maravilloso para mí que quizás no llegue nunca a comprenderlo como no sea en el cielo. Qué hermoso. Esto está en el libro de 365 días con el Padre Pío.
pero que va de la mano con lo que hoy quiero compartirles, querido y amado de Dios. Y vamos a dar lectura a Ezequiel 37 y con lo que yo quiero que haga, que más bien el Espíritu Santo nos deje en nuestros corazones es acerca de esos huesos secos. ¿Qué hace Dios con nuestros huesos secos, con nuestro pecado, con nuestros malos hábitos, con nuestra nostalgia, con nuestro dolor? Lo transforma y le da vida. La mano de Yahvé fue puesta sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. De carne salía la piel, se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé: ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se reincorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetízales y les dirás: así dice el Señor Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de sus tumbas, pueblo mío, y los llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabrán que yo soy Yahvé cuando abra sus tumbas y los haga salir de sus tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su suelo y sabrán que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Hay mucho que rescatar para nuestras vidas en esta profecía de los huesos secos. Entonces, vayamos a ver dentro de nosotros, en nuestra vida, qué sequedad hay, qué huesos estamos teniendo secos, y así los hemos venido llevando en esta vida en una muerte. Me refiero a que hemos estado viviendo muertos, como muertos, por las heridas, por los dolores o por los malos hábitos o pecados que no queremos soltar y que nos cuesta pensar que Dios nos puede hacer nuevos. ¿Pero qué? Sabemos que sí, para Dios no hay nada imposible. Queridos y amados de Dios, después de haber ya leído el capítulo 37 de Ezequiel, donde estuvimos escuchando la profecía del Valle de los Huesos Secos,
que es una profecía pues del pueblo de Israel y cómo de esa sequedad, pues Dios los iba a sacar, dándoles vida, infundiendo un espíritu de vida. Ahora esa profecía, hagámosla, esas promesas de Dios, hagámosla en nuestra vida. Ya hemos sido redimidos y esa profecía se ha cumplido por medio del pueblo de Israel, pero se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Ahora vea y eche un vistazo a sus huesos secos, a sus propios huesos secos. ¿Qué es lo que no ha podido sanar? ¿Qué es lo que carga todos estos años? Llámese 10, 20, 30, hasta 50 años a veces cargamos con un pecado y ya no lo soltamos porque sentimos que estamos tan enlodados, que nos hemos enlodado tanto, que ya nos hemos desfigurado. Y hablando de desfiguraciones, el pecado de la lujuria, el pecado que nos lleva y nos arrastra, que son pecados del cuerpo, son tan fuertes como los pecados espirituales, que viene siendo la soberbia y el orgullo, la ira, todos estos pecados capitales que nos llevan a pecar en gran cantidad, que sentimos después una indignidad, porque el maligno así trabaja en nuestra persona, que aunque queremos salir de ello, nos arrastra nuestras pasiones porque no hemos alimentado esos dones del Espíritu Santo, esa fortaleza, esa templanza, y pues caemos, y aunque queremos cambiar, retrocedemos y no podemos, porque por nuestras propias fuerzas, a fuerzas humanas, nunca podremos. Pero cuando lo dejamos en las manos de Dios, pasan cosas grandes, pasan milagros, y Dios va curando, y Dios va sanando, y entonces nos toma y nos lleva al desierto, y es cuando a nosotros nos toca vivir el proceso, pero el proceso duele. Por eso es que muchos de pronto decimos, mejor me quedo aquí viviendo en el pecado. Pero el pecado nos desfigura, y vuelvo a ese pecado de la carne, que es la lujuria, que después nos lleva a vivir en una vida de lascivia y una vida sexual que abunda, y no refiriéndome al sexo como es propiamente, porque lo es una maravilla, sino la parte de desorden. El desorden sexual nos lleva y nos arrastra a vivir indignos, nos transforma el rostro, nos desfigura, porque usted cuando va y tiene una relación con alguien, luego con otra persona y con otra, nos vamos desfigurando. Y llega el momento en que nos vamos sintiendo indignos de Dios. Y recordamos con nostalgia esa pureza en la que vivíamos cuando no estábamos inmersos en nuestras pasiones, y decimos, ¿cómo quisiera? ¿Cómo era posible aquello? ¿Cómo era posible vivir así? Lo podemos recobrar, obviamente, haciendo un proceso, estando dispuestos a soltar, a renunciar y a accionar, a dominarnos. Y pedirle a Dios, enséñame esa templanza, y Dios te la va dando, y Dios te va dando, y Dios te va llevando al desierto, y te va llevando y te enamora, como Oseas. Vamos a dar lectura precisamente a Oseas 2:16, que nos dice, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto, y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá allí, como en los días de su juventud, como el día en que subía al país de Egipto, y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Cómo Dios nos enamora, nos lleva al desierto. Déjese llevar al desierto del silencio, al desierto, a esas tierras áridas donde no hay agua, y tu única fuente de vida va a ser Dios. Y
y en todos los aspectos de los ámbitos, no nada más en lo sexual, en el aspecto económico, en el aspecto de ira, en tu ira que traes ahí guardando, contra qué no sabes, pero tú tienes ira. Suéltala, es posible vivir sin ira, es posible vivir sin queja, la queja nos empobrece, la queja no nos deja ver ese espíritu de vida que tenemos delante y que estamos llamados a esa ciudadanía del cielo y a vivir como hijos dignos y de un rey aquí en esta tierra, en este paso. No nos deja ver aquella vocación o aquel propósito al que estamos llamados. Vivir en la queja nos empobrece y nos hace vivir una vida mediocre. Una vida mediocre es vivir siempre ahí a no cumplir el plan de Dios. Nuestros planes son mediocres a comparación del plan que Dios tiene para nosotros, porque nuestros planes se quedan en simplemente humanos y somos más que ello, somos hijos de Dios. Entonces, querido y amado de Dios, dejémonos ahora sí que abrazar por nuestro Señor, abrazar por Dios. Pero ahora nos toca en este episodio número 12, les toca a ustedes, a todos, ser los protagonistas de cada una de su existencia. Nosotros al bautizarnos adquirimos el ser profetas, adquirimos el ser reyes, adquirimos el ser sacerdotes. Entonces, profetícele a su realidad concreta que usted está viviendo, háblele de Dios. De esa manera usted va a profetizarle a su vida, a su realidad concreta que usted está viviendo, háblele de Dios. Y va a empezar a haber un cambio. Abra su corazón a esas promesas que Dios nos tiene, estas 2 promesas que yo les he leído, que ya han sido cumplidas, pero que se siguen cumpliendo en el fondo de nuestro corazón. Y solo podemos absorberla escuchando, leyendo, interesándonos en las cosas de Dios. Porque si no, ese GPS pues se va distorsionando y entonces nos vamos desviando a otras realidades que están alejadas de la paz de Dios, la paz que solo Él puede dar. Ahora, esos huesos secos que le dijo Ezequiel, quiero que recordemos otra vez. Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Me dijo Yahvé, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Está la esperanza, querido y amado de Dios. Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, huesos secos. Escuchen la palabra de Yahvé, escuchemos su palabra. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Él lo va a hacer todo. Nosotros no. Solo nosotros nos toca escucharlo, pero escucharlo desde el corazón, desde la mente, retenerlo y estar dispuestos a dar ese sí de María, decir sí, aquí quiero estar, y que cuando venga la situación bonita, le diga sí, que cuando venga una circunstancia fea, le sigo diciendo sí, y cuando hay una circunstancia sin esperanza, que no entiendo, que no sé ni por dónde, le digo sí. Porque Él nos va a ir mostrando el camino. Y si nada más a lo bonito le digo sí, pero cuando viene una situación mala o una situación que no entiendo o una situación de indiferencia, entonces ahí me aparto, pues aun cuando yo me aparto, Él va y me busca. Es el buen pastor y es su misericordia, que lo vuelvo a repetir, la que no nos deja.
Y hoy en día es momento de orar demasiado. A unos nos toca orar mucho porque de ver ese dolor de tanta indiferencia de gente, de mismos hermanos cristianos que solo quieren un Dios a su medida, ver ese dolor, nos toca orar. A otros les tocará accionar, pero a todos en sí, como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, nos toca escuchar a Yahvé, escuchar a nuestro Señor para que entonces Él sople vida en nosotros y vivamos. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, los infundiré espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Querido y amado de Dios, hay algo en lo que de pronto en nuestras vidas, y lo he sentido y a lo mejor usted también, que en alguna etapa de su vida se siente tan fervoroso, se siente tan, que ya no se va a apartar de Dios, pero tantito viene algo que ya no le gustó a usted, o vienen las tristezas o alguna pruebita por ahí, y dice, no, me aparto. Me iba mejor cuando estaba sin Dios. No, pues es que así es la vida, o hay que vivir la vida solo una, pero ¿por qué Dios es así? Y empezamos a cuestionarle tanto, empezamos a cuestionarle, pero si existe Dios, ¿por qué entonces hay mucha maldad? Y las clásicas, ¿no? Y que esto y el otro, y la constante de decir, pero ¿y qué tal si no es la verdad? Le voy a dar una ayudadita, y yendo aquí y al otro, y se mete una enorme capa de inseguridades a través de la superstición, a través de aquella ideología, a través que la naturaleza. Querido y amado de Dios, le vuelvo a repetir, ¿quién ha hecho todo? ¿Quién hizo la luz? Dios. Entonces, no estemos jugando a querer un Dios a nuestra medida. Seamos fervorosos, pero para ello es todo un proceso y sueno repetitiva, pero aquí nos lo dice. Escucha la palabra de Yahvé y Él nos soplará vida. Que ya la tenemos, que ya tenemos todo un camino trazado. Aquí en el Antiguo Testamento tenían una desventaja, todavía no había venido un Salvador. Y nosotros somos tan consentidos de Dios porque nos toca vivir en una época en donde el Hijo mismo de Dios se hizo hombre, es el hombre nuevo al que nos invita a ser nosotros también, ese hombre nuevo. Desprendámonos del hombre viejo que es Adán, y que Adán simboliza esa parte donde nosotros nos dejamos llevar por nuestros 5 sentidos, nos dejamos y decidimos desobedecer y nos hacemos a un lado. No, querido y amado de Dios, ya hemos sido renovados, hemos sido redimidos, y Jesús es ese hombre nuevo que nos invita a ser a nosotros mismos. Seamos hombres nuevos, mujeres nuevas. Soltemos esa parte de triste, o esa parte que nos ha dañado tanto en nuestra vida. O si en este momento usted está teniendo la peor parte de su vida, que diga, es que nunca pensé llegar a esto, es que nunca pensé llegar a consumir droga, es que nunca pensé llegar a permitir tanto en mi vida, es que nunca pensé permitir no tener límites y han sobrepasado, he desaparecido como persona. Hay alguien que le está esperando para el abrazo, que le está esperando para ese cambio, y en misericordia, en rica misericordia, que es el amor de Dios. Vayamos a sus brazos en toda situación. Y no hablo nada más de mujeres, hablo de hombres, hablo de personas mayores, hablo de cualquier persona en la edad que usted tenga en estos momentos. Hay una gran misericordia para usted, porque vemos de pronto jóvenes que ya han pasado por 1000 cosas y que se sienten tan indignos, y esa indignidad la cubren de soberbia. Esa indignidad se ponen una capa de soberbia, se ponen una capa de enojo, de ira, y se ponen una capa y se pierden. No caigamos en eso, tú joven que estás escuchando.
La misericordia de Dios es infinita y Él revive huesos secos, huesos en donde ya no hay esperanza. Él revive esas situaciones en donde ya no hay esperanza. Pero no queramos pedirle como un mago o como... No, 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 aquí no se trata de magia o de que va a pasar como yo le estoy pidiendo a Dios y nos quedamos en emocionalismos, en la emoción del momento, porque eso se acaba. El plan de Dios, no tengamos miedo a decirle sí al plan de Dios. El plan de Dios es bueno, perfecto y agradable. Que no se nos olvide, no hay por qué temer. Y la cruz de Dios, la cruz de Jesús, no hay que tenerle miedo tampoco, que no es una cruz en donde Dios nos quiera tener tristeando por ahí. En la cruz de Dios, en la cruz de Jesús, se disfruta también ese proceso. No es que seamos masoquistas, sino que se disfruta el soltar. Cuando tú sueltas aquel mal hábito, pero te está doliendo acá porque tú querías hacerlo y haces lo que no quieres. Es decir, como nos decía San Pablo en todas estas cartas que hemos venido analizando, ya no somos de la carne, somos hijos del Espíritu. Pero como hijos de como carne propia que nosotros somos, eso nos va a pasar en el proceso del cristiano, en el camino del cristiano, que vamos a caer, nos vamos a levantar. Y eso nos enseña también Jesús, a levantarnos ante aquellas caídas durante el proceso, durante el trayecto, el camino al Calvario. Y que en la situación que nos esté tocando vivir, tengamos esa paz de Dios. Y como San Pablo, ese gozo. Como María, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque solamente la paz de Dios nos puede dar ese sí, nos puede dar ese corazón abierto a nuestro Señor para que su gracia habite en nosotros. La gracia de Dios me basta. La gracia de Dios nos basta, querido y amado de Dios. Y lo hemos venido experimentando en esta serie número 3 y usted no me dejará mentir si ha estado analizando y meditando la palabra de Dios y su misma experiencia con Dios, que cuando estamos en gracia, híjole, nos sentimos superhéroes porque un superhéroe nos respalda, porque Dios mismo nos respalda, que es más que eso, más que superhéroe. Es Dios en toda el contexto de la palabra. Mi Señor, mi Jesús y mi todo. Mi Jesús y mi todo. Yo le dejo meditando este camino del cristiano. Seamos fervorosos y no nada más de momento, de la emoción o de decir, yo sirvo aquí, yo sirvo allá, que vamos cayendo en vanaglorias, o de fijarnos tanto en nuestro dolor que nos quedamos en la queja, en el victimismo o en la desesperanza de no, yo ya no tengo solución. No, no, no. Recuerde a quién tenemos de nuestro lado, a Dios. En Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Recuerde esa cita bíblica de Filipenses. En Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Así que dejemos que la gracia de Dios actúe en nosotros y usted verá que la gracia de Dios nos basta. Y va constantemente en el trayecto de nuestra vida, durante nuestra vida, pedir esa gracia. Para estar en gracia de Dios, pues es necesario despojarnos de todo lo que nos estorbe, revestirnos del hombre nuevo. Queridos y amados de Dios, yo soy Grisela Aralia. Esta fue su tercera temporada del programa ¿Dónde estás? Y finalizamos hoy con el episodio número 12 y pues nos seguimos viendo en los siguientes episodios que ya verán, vamos a tener sorpresas. Chao.
nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisel Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.